Becerril, Aquí estoy. nuestra experta. Qué bueno que te viniste para hablar de esto que es tan importante, la hidratación. Es importante desde temprana edad comenzarse a preocupar en la hidratación, pero qué importante, Gabriela, ahora que estamos tan preocupados, porque podamos ponernos ingredientes que sean naturales, Sí, claro, y que no sea todo sintético y químico, ¿no? Totalmente de acuerdo, y la verdad es que la naturaleza ya nos dio grandes cosas para tener una piel saludable, y uno de los principios principales para tener una piel bonita y hermosa es la limpieza, número uno, y después la hidratación. O sea, son básicos para cualquier piel linda, y como tú decías, a través de la alimentación podemos fomentar una piel sana, pero también a partir de lo que aplicamos. Normalmente la piel está expuesta, imagínense, la piel, sobre todo la del rostro, porque cuando traemos ropa cubrimos ciertas partes de nuestro cuerpo, pero el rostro está expuesto a todas las inclemencias del clima, de la contaminación, de la suciedad. Entonces es súper importante humectarla, hidratarla, nutrirla y también, por supuesto, limpiarla, ¿no? Y hablabas algo muy interesante de los ingredientes naturales, y bueno, me encantan estas cremas que acaba de lanzar Garnier. Garnier es esta marca que me gusta porque extrae lo mejor de la naturaleza a través de tecnología y nos lo brinda en un envase lindo, que huele rico, pero que además realmente nos cuida y nos protege la piel, ¿no? Claro. Y en este caso estos productos me encantaron porque son a la medida de cada persona, ¿no? Y entonces tienen 3 que básicamente la podemos ver por su color. Sí. Y la azul es para extra nutrición, porque hay muchas personas que necesitan una nutrición adicional. Y me gusta muchísimo porque los ingredientes naturales son 2 que seguramente todas ustedes conocen, que es el aloe vera y las almendras. Claro. Súper hidratantes. Súper hidratante, las dos. así es. Súper hidratantes, y además el aloe vera, ¿qué pasa cuando nos quemamos un poquito, nos asoleamos de más? Aplicamos aloe vera, ¿por qué? Porque tiene propiedades, obviamente, que hidratan la piel, pero que también son antiinflamatorias, ayuda a desinflamar y a regenerar la piel. Es un producto fantástico que además en combinación con las almendras, pues se potencializa muchísimo porque las almendras tienen vitamina E, que funciona como un antioxidante, que no solamente nutre y ayuda a regenerar los tejidos de la piel, sino que también hace una barrera que la protege y la cuida de las inclemencias, y un antioxidante que evita que los agentes externos pues ataquen de alguna manera nuestra piel, ¿no? Entonces esa me gusta muchísimo. Oye, Araceli, algo que siempre buscamos con la hidratación, lo que estamos buscando es detener el paso del tiempo, ¿verdad? Y tener una piel hidratada también nos permite que nuestro rostro, dicho de la manera más simple, no se arrugue. Exactamente. ¿Este tipo de cremas son un tratamiento preventivo o son un tratamiento correctivo? No, es un tratamiento preventivo. Muy bien. Porque ya que corriges necesitas otro tipo de ingredientes. Pero ¿A sí, por partir de qué ejemplo, edad entonces? Perdón que interrumpa. yo la utilizaría, o sea, la pueden utilizar desde los 20 hasta los 35, porque tal vez ahí es importante estar nutriendo la piel, y después si ya empiezo a tener ciertas arruguitas ya me iría con una línea como más especializada para antiarrugas. Pero algo interesante es que la línea roja, que ahorita comentabas, sí es antiarrugas. Esta base de goji. El goji es una baya, es un fruto rojo que se utiliza desde hace mucho tiempo en China, y se utiliza muchísimo, se come evidentemente, porque ayuda mucho al hígado, a depurar el hígado y a mejorar la vista. Pero esto es algo muy interesante porque tiene una cantidad de antioxidantes impresionante. Entonces, un gran elemento para evitar el envejecimiento son los antioxidantes, porque hacen una barrera que evita que oxide, o sea, la inclemencia, el oxígeno, la contaminación o obviamente el sol, afectan a las células. Entonces, esta la protege, y por eso se considera como la línea antiarrugas o antienvejecimiento. Preventiva. Porque es preventiva en ese sentido. Y la amarilla es para aclarar. En México todas las mujeres normalmente estamos buscando aclarar nuestro rostro porque nos suelen salir manchitas, y esta tiene aja de limón y tiene manzanilla. Entonces, ¿qué hace el limón? El limón exfolia, y la manzanilla pues nos humecta, nos calma la piel, y además nos ayuda a hacerla más uniforme. ¡Qué maravilla! Y como siempre, además de los grandes tips, tenemos regalos, ¿verdad? Claro, tenemos regalitos, tenemos 6 kits para que la gente pues aplique estos productos y nos cuente si les gusta o no. Tenemos 3 para redes sociales y 3 para la gente que nos llame por teléfono. Muy bien, ya No lo se lo sabemos, pueden entonces perder. no podemos perdernos la oportunidad de hidratar nuestra piel con estos productos. Ya lo sabe, 3 kits se van por redes sociales y 3 por vía telefónica para que usted pueda tener
una piel mucho más hidratada. Y con hidratación a tu medida, ya lo comentabas, en uno de los órganos más grandes del cuerpo, que es la piel, Sin hay duda. que nutrirla Hay también. que nutrirla, protegerla y cuidarla. Muchísimas gracias, Araceli.